Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Esla Turkoglu realmente puso fin a todo con Halil İbrahim Ceylan con ese emotivo mensaje de despedida? El mundo de las revistas se ha sacudido profundamente en las últimas horas, y todo comenzó con una notificación que llegó a nuestros teléfonos en medio de la noche. Mientras la ciudad de Estambul dormía y el silencio reinaba en las calles, una publicación en las redes sociales encendió la mecha de una bomba emocional que nadie vio venir. Esla Turkoglu, nuestra querida estrella que siempre ha mantenido su vida privada con gran discreción, rompió su silencio de una manera que dejó a todos sus seguidores con el corazón en la mano. La frase que compartió fue corta, pero su peso fue inmenso: Basas klarse size bitter, ama asla unutulmaz. En español, esto significa: algunos amores terminan en silencio, pero nunca se olvidan. Esta frase no fue solo una combinación de palabras al azar, para muchos, fue la confirmación definitiva de que su historia con Halil İbrahim Ceylan había llegado a un punto de no retorno. Imaginemos la escena por un momento. Esla, sola en su habitación, quizás mirando viejas fotografías o simplemente sintiendo el peso de los recuerdos, decide que es hora de hablar, pero no con gritos ni escándalos, sino con la elegancia que la caracteriza. Ella eligió una foto en blanco y negro, una imagen que transmitía melancolía y paz al mismo tiempo, y escribió esas palabras que ahora resuenan en la mente de todos nosotros. ¿Qué fue lo que la llevó a este momento? Según fuentes cercanas a la pareja, que prefieren mantenerse en el anonimato, las últimas semanas han sido una montaña rusa de emociones para ambos actores. Se dice que, a pesar del inmenso amor que se tienen, las circunstancias externas y la presión de la fama comenzaron a crear grietas en su relación perfecta. Halil İbrahim Ceylan, por su parte, ha mantenido un silencio sepulcral, lo cual es muy propio de su carácter reservado. Sin embargo, amigos cercanos aseguran que él vio la publicación casi al instante. Se cuenta que Halil estaba en el set de grabación, revisando su guión, cuando un compañero le mostró el teléfono. Su reacción no fue de enojo, sino de profunda tristeza. Se dice que susurró a sus allegados: si esto es lo que ella necesita para sanar, entonces debo respetarlo, aunque me duela en el alma. Esta supuesta reacción de Halil nos muestra que, a pesar de la distancia o el final, el respeto y el cariño siguen intactos. No hubo peleas públicas, no hubo insultos, solo un adiós silencioso, tal como lo describió Esla en su mensaje. Pero, ¿qué pasó realmente para llegar a este desenlace? Los rumores apuntan a una reunión secreta que tuvieron hace unos días en un café apartado del Bosporus. Lejos de las cámaras y los flashes, intentaron hablar sobre el futuro de su relación. Al parecer, en esa conversación se dijeron cosas que llevaban guardadas mucho tiempo. Esla, con lágrimas en los ojos, supuestamente le dijo a Halil: no podemos seguir forzando algo que el destino parece querer separar. A veces, amar también significa dejar ir. Estas palabras, cargadas de una madurez emocional impresionante, habrían sido el preludio de la publicación que vimos anoche. Halil, aunque devastado, habría aceptado la realidad, respondiendo: tu felicidad es lo más importante para mí, incluso si esa felicidad significa caminar por senderos separados. La reacción de los fanáticos no se hizo esperar. En cuestión de minutos, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, tristeza y, sobre todo, de incredulidad. Nadie quería creer que la pareja más querida del momento estuviera poniendo un punto final a su historia. Los comentarios bajo la foto de Esla eran un reflejo del dolor colectivo. No pueden terminar así, escribía un seguidor, mientras otro decía: si su amor es real, encontrarán el camino de regreso. Pero el mensaje de Esla sonaba definitivo. La parte de nunca se olvidan nos da una pequeña esperanza, o quizás, es simplemente el consuelo de saber que lo vivido fue real y valioso. Es importante analizar la psicología detrás de este tipo de mensajes públicos. Cuando una figura pública como Esla decide compartir algo tan íntimo, no lo hace a la ligera. Es un grito de libertad, una forma de cerrar un ciclo ante los ojos del mundo para no tener que dar más explicaciones. Ella está diciendo: esto pasó, me duele, pero sigo adelante. Y al mencionar a Halil implícitamente, está validando la importancia que él tuvo en su vida. No lo está borrando, lo está eternizando en su memoria, pero sacándolo de su presente. Halil İbrahim Ceylan, al no responder públicamente de inmediato, está demostrando su caballerosidad.
Responder con otra indirecta o un comunicado frío habría sido fácil, pero su silencio es, en sí mismo, una respuesta llena de dignidad. Los pasillos de las productoras también están llenos de murmullos. Se comenta que ambos actores han pedido a sus respectivos equipos que no se programen eventos juntos por un tiempo, para evitar la incomodidad y para permitir que las aguas se calmen. Esto confirma que la ruptura, aunque pacífica, es real y dolorosa. Un colega de set mencionó haber escuchado a Esla decir en una pausa de grabación: es difícil sonreír ante las cámaras cuando el corazón está llorando, pero es nuestro trabajo. Esta profesionalidad es admirable, pero también nos recuerda que detrás de los personajes que interpretan, hay seres humanos sufriendo por amor. La frase "Vasas klarse se bitter", algunos amores terminan en silencio, es muy potente. Nos hace pensar en todas esas relaciones que no terminan con una gran explosión, sino que se apagan lentamente como una vela. Quizás eso fue lo que les pasó. El cansancio, la rutina, las agendas imposibles, todo eso va sumando hasta que uno de los dos tiene el valor de decir basta. Y en este caso, fue Esla quien tomó la iniciativa de hacerlo público, quizás para evitar especulaciones peores o simplemente para sentirse libre de la carga del secreto. Halil, al entender esto, ha decidido darle el espacio que ella reclama. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos ¿es este realmente el final? En el mundo del espectáculo, y en el amor en general, nunca se puede decir nunca. Hemos visto parejas volver después de años, hemos visto reconciliaciones imposibles. Pero el tono del mensaje de Esla tiene un aire de finalidad que asusta. Parece una despedida madura, pensada y sentida. No parece un arrebato de enojo momentáneo. Y eso es lo que más duele a los fans. Si fuera una pelea, habría esperanza de arreglo rápido. Pero una despedida tranquila y poética suele ser la más difícil de revertir. A medida que pasan las horas, la publicación sigue acumulando miles de likes y comentarios. Se ha convertido en un muro de lamentos para los románticos que creían en su amor. Halil Ibrahim Ceyhan sigue sin publicar nada, y quizás no lo haga. Quizás su forma de honrar lo que tuvieron es mantener ese silencio sagrado del que Esla habló. Tal vez, en privado, ya se han dicho todo lo que tenían que decirse y no necesitan el espectáculo público. Lo cierto es que hoy, el mundo de la farándula turca está un poco más triste. Una historia de amor que nos hizo soñar parece haber llegado a su capítulo final. Pero como dijo Esla, nunca se olvidan. Los momentos que compartieron, las miradas que vimos, la química innegable, todo eso quedará grabado no solo en las redes sociales, sino en la memoria de todos los que siguieron su historia paso a paso. Nos queda respetar su decisión y enviarles a ambos las mejores energías para que encuentren la paz y la felicidad que merecen, ya sea juntos o separados. El amor se transforma, y quizás esta sea su nueva forma, el recuerdo cariñoso de algo que fue hermoso mientras duró. ¿Y ustedes, queridos amigos, qué opinan de esta situación tan emotiva? ¿Creen que el mensaje de Esla Turkoglu es un adiós definitivo o es solo una pausa en su camino con Halil Ibrahim Ceyhan? ¿Piensan que Halil debería romper su silencio y luchar por ella públicamente, o hace bien en respetar su decisión? ¿Alguna vez han vivido un amor que terminó en silencio pero que nunca olvidaron? Espero sus comentarios ansiosamente aquí abajo. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna actualización. Activen la campanita y compartan este video con todos sus amigos fanáticos de las novelas turcas. Hasta la próxima.